continuamos, ni te digo más. Y bueno, damos inicio a otro segmento. Bueno, la semana pasada hablamos de Eric el Rojo. Estamos hablando, digamos, de viajes hacia América, viajes transoceánicos precolombinos. Ahora vamos a ir hacia otro lugar. Vamos a ir hacia la tierra de los Mandinga. Ah, sí, ¿cuál es la tierra de los Mandinga? ¿Le suena Mandinga? Cosa Mandinga. Cosa Mandinga, exactamente. Claro, pero no sé, la verdad que no. Los Mandinga son un pueblo del oeste de África, digamos. Ah, La zona africanos. de Mali, Ghana. Allí, hacia el siglo XIII, nació Sundiata Keita. Había una leyenda en torno a él. Le habían dicho a su padre que iba a tener un hijo de una mujer muy fea, Mirá, que iba a ser el que iba a liderar a los Mandinga. pero qué leyenda muy rara. Es muy, muy extraña, muy curiosa. Bueno, Sundiata Keita fue obligado a exiliarse por su hermano, digamos, a la muerte de su padre, se tuvo que exiliar. Y bueno, después de muchos años, unificó a los pueblos Mandinga y formó el Imperio de Mali. El Imperio Mali era bueno, como dijimos, estaba ubicado ahí en el oeste de África, nombramos ahí Ghana, Mali, entre otros países, y era un lugar muy rico en oro. Por ejemplo, para mencionar una ciudad importante del Imperio Malí, Timbuktu. Era el gran centro comercial, digamos, que unía al norte de África con el África subsahariana. Bueno, en ese lugar, tiempo después, va a llegar al poder un tal Mansa Musa. Mansa Musa. Mansa era el título, digamos, de emperador que utilizaban allí en el Imperio Malí. Mansa Musa es muy conocido porque se dice que fue el hombre más rico de la historia. A partir de, como dijimos, la riqueza de oro que tenía, que tenía el Imperio Malí. Mansa Musa era musulmán y, como todos los musulmanes, en algún momento de su vida decidió partir hacia la Meca. Hacer su peregrinación a la Meca, donde dice que el tipo iba ahí por el norte de África, por toda esa zona, digamos, regalando oro a troche y moche. A todo esto, en Egipto se cruza con Al-Umari, que era un historiador árabe. Y ahí es donde le cuenta la historia del viaje a América, de la expedición a América, que lanzó el Imperio Malí. Estamos hablando del siglo XIV. Bien. Es decir, 100 años, más de 100 años antes de Cristóbal Colón. Sí, Colón, claro. Según cuenta Mansa Musa, en el año 1310 salió un grupo de 400 naves bajo el mando de un único capitán, de las que solamente regresó una. El resto se hundió durante una tormenta. Claro, eran cosas que podían pasar. Claro, esta expedición había sido organizada por el predecesor de Mansa Musa, que se llamaba Abubaraki Keita II. Ante el fracaso de la primera expedición, Abubaraki dejó a Musa, digamos, al famoso Mansa Musa, como regente, y salió él mismo en una expedición con 4.000 naves muy bien equipadas, con alimentos secos, granos, frutas preservadas en jarras de cerámica, oro para hacer negocios. Bueno, tipos llevaban de todo. Y preparó 4.000 naves que tenían todo un sistema ahí, se comunicaban con tambores, tenían velas, tenían remos. Estaba una expedición aparentemente bien preparada, digamos. Y partió con las 4.000 naves hacia el oeste y nunca más se supo de él. Ay, no te puedo creer. ¿De ninguna de las embarcaciones? Ninguna de las embarcaciones regresó. Hay quienes dicen que se encontró en la zona de Recife, en Brasil, algunos apliques de oro que podrían tener origen africano y que podrían demostrar que algunos de los barcos llegaron hasta Brasil. Naufragaron ahí. Claro. Pero bueno, no hay no forma lo vamos a saber. Claro. Pero esta no es la única historia con respecto a viajes de África hacia América. Bien, o sea que hay más. Hay otras historias.
Alrededor del año 3500 antes de Cristo, Uf, muchísimo tiempo ¿estás atrás, seguro? aparece en Centroamérica el pueblo olmeca. Maggie, no azteca, olmeca. Sí, sí, sí. En lo que actualmente es México. Exactamente. Y una de las curiosidades con respecto al pueblo olmeca son unas cabezas gigantes, Sí. monumentales, que cuando uno las ve a simple vista parecieran tener rasgos africanos. Una horrenda cabezota, diría Bart Simpson. ¡Una horrenda cabezota! En realidad, hijo, es una hermosa cabeza olmeca. Fue esculpida por los indios mesoamericanos hace más de 3000 años. Entonces ahí surge también la teoría de, bueno, ¿por qué en México Claro, aparecen cabezotas con rasgos africanos? claro. ¿Qué sería? La nariz prominente, los labios gruesos. Claro, todos esos detalles. Bueno, esta historia está ahí dando vueltas. Digamos, la academia no encuentra demasiados elementos como para dar crédito a estas historias. Pero está eso ahí, digamos. Una teoría. Y alguien va a hacer algo para demostrar esta teoría. Un argentino. Ah, bueno. Alfredo Barragán. Éramos tan pocos. Un argentino nacido en la localidad de Dolores. Se ha embarcado en muchísimas expediciones. Ha estado en el Aconcagua, ha estado en la Antártida, ha estado en el Kilimanjaro. Ha estado por todas partes. Y el tipo tenía esto ahí de que hay unas cabezotas africanas En México. en México. ¿Qué pasa con eso? Y bueno, el tipo investiga, digamos, era un tipo que estaba interesado en la historia, en todo este tipo de cosas, y descubre que en África había unas balsas, unas embarcaciones similares a las que se encontraban en la Polinesia. Los polinesios, Ajá. grandes navegantes, de los que vamos a hablar en otro programa. Pero Vos bueno, decís, había la unas barcas Polinesia similares, claro, Del lado del Pacífico. exactamente. Y similares también a otras balsas que se encontraban en América. Estas balsas eran balsas muy precarias, digamos, balsas de madera balsa, justamente. Eran varios troncos unidos con cuerdas, con sogas. Y bueno, había alguna rudimentaria vela también allí. Ah, bien. Pero no mucho más que eso, algo bastante rudimentario. Alfredo Barragán se pone a investigar toda esta historieta, digamos, y se encuentra con que las corrientes marinas, los vientos, forman como una cinta transportadora, dice él, que va desde África hasta América. De tal manera que si uno tira una tabla en la costa africana, tarde o temprano esa tabla va a llegar al continente americano debido Así sean 2 meses, un año, Claro. llega. Bueno, a partir de esta investigación, Alfredo Barragán, que como dijimos era un expedicionario, tenía muchos amigos que se dedicaban también a esto, forma un equipo de expedicionarios que deciden, digamos, hacer esta travesía. Pero qué locos. Investigan durante 4 años todas las posibilidades, construyen una balsa, con los mismos materiales que ellos suponían que podían haber llegado a usar los africanos tantísimos años antes, y se van hasta Canarias, las Islas Canarias, que pertenecen geográficamente al continente africano. Así es. Y se lanzan a la mar, como quien dice. Al tercer día sucede algo muy interesante, que es que uno de los integrantes de la tripulación confiesa que no sabe nadar. Ah, bueno. Tantos años de preparación para que el tipo diga, yo no sé nadar. Era el fotógrafo de la embarcación. No le importó, quería viajar igual. El tipo que no le dieron dijo una patada nada, en el claro. trasero y... No dijo nada para... A tal punto se habían preparado, vuelvo un poquito atrás en el tiempo, que se habían hecho operar el apéndice. Ah, mira. Alfredo Barragán dice que todo expedicionario sabe que el apéndice es mejor no tenerlo, digamos, cuando Claro, uno por las dudas. se va a este tipo de travesías.
y llevaban un botiquín muy completo donde Barragán cuenta que incluso tenían herramientas para amputar una pierna. Es decir, estaban preparados para cualquier contingencia. Claro. Una de las reglas que tenían en la balsa, en la Atlantis, esto se llamó la Expedición Atlantis y la balsa se llamó Atlantis, era que si alguien se caía de la balsa, estaba terminantemente prohibido que otra persona se tire a rescatarlo. Uy, qué jodidos. Porque obviamente la balsa no tenía maniobra, no tenía timón. La balsa era una vela, unas maderas que flotaban para allá y flotaban para allá. Digamos, bueno, no había forma de volver para atrás. Tirame otra maderita si me caigo. Tenían como medida de seguridad una soga de bien. 70 metros a la cual uno podía aferrarse si se caía de la nave. Claro. Pero estaba terminantemente prohibido de que otra persona se tire a rescatar al primero que se cayó, porque, según dice Barragán, era preferible perder un hombre antes que perder dos. Así que bueno, ese era el pacto que habían hecho estos expedicionarios. De todas maneras, el propio Barragán decide probar a ver si era suficiente con esos 70 metros de soga, porque empezó a haber discusiones en la embarcación, digamos, decían, no, tenemos que hacer una soga más larga, no, pero la soga la necesitamos para otra cosa, debates entre los 5 tripulantes, y Barragán se levantó un día y le dijo al otro compañero que estaba de guardia, quédate tranquilo que no me caigo, me voy a tirar. ¿Cómo que te vas a tirar? Así. Y se tiró al agua el tipo. ¡Ah, no! Y bueno, demostró, digamos, que la soga era suficientemente larga para que uno se pueda agarrar en caso de caerse. Bueno, la expedición duró 52 días, donde surgieron muchos problemas, digamos, inconvenientes, una tormenta que duró 4 días, con olas de 8 metros que amenazaron con dar vuelta a la balsa. Pero zafaron por un pelo. Zafaron. Uno de los principales problemas que tuvieron fue el sol. Y de hecho, algunos científicos o otras personas que los aconsejaban en este viaje le decían, su principal enemigo no va a ser el mar, sino que va a ser el sol. Claro, la exposición al sol durante todo el día. Exactamente, y navegando cerca del Ecuador. Ah, claro. Donde el sol es mucho más picante. Y encima, para colmo de males, en aquel tiempo no existía el protector solar, no existía la pantalla solar, todavía estaba todo en desarrollo. Un laboratorio de La Plata que estaba desarrollando una pantalla solar le dijo, bueno, miren, tenemos 2 potes, como si fueran potes de 1 kilo así de dulce de leche, que se lo vamos a dar a ustedes con esta pantalla solar para que se protejan del sol. Y de paso nos hacen propaganda de haber sido el acuerdo. Cuando pasaron un par de semanas que empezó a picar el sol, los tipos empezaron a buscar el pote y no lo encontraban. Se lo habían olvidado. No. ¿Qué hicieron entonces? Había unos chorizos en grasa que tenían por ahí y se untaron con la grasa de los chorizos para mantener la piel humectada y zafar, digamos, de las consecuencias que traía la larga exposición al sol. Bueno, la expedición duró 52 días en total, hasta que llegaron a Venezuela, al puerto de La Guaira, donde fueron recibidos por una multitud, de este logro tan importante, digamos, a nivel científico y a nivel deportivo también, porque eran deportistas, más que nada, ¿no? Deporte de alto riesgo, diría yo. Claro. Pero bueno, de esta manera, digamos, esta expedición Atlantis, encabezada por argentinos, demostró que era posible que los africanos, 3.500 años antes de Cristo, llegaran hasta América. Claro, increíble. Esta es la historia que queríamos contar y ahora vamos a escuchar un pequeño audio del propio Alfredo Barragán contando esta historia y seguimos con Y te digo más. La idea se me ocurre solo. Me convenzo de que el africano llegó a América 3.000 años antes que Colón. Me pregunto cómo. Encuentro en África balsas del tipo de la que usamos en la costa noroeste de África. ¿Cuándo? En la misma época que aparecen hombres de raza negra en América. Y encuentro entre ambas cosas un océano con corrientes y vientos favorables hacia América. Elegí gente que jamás se preguntara quién me mandó. No busqué técnicos, busqué románticos capaces de enamorarse de lo que íbamos a hacer. Solo un tipo enamorado jamás se pregunta quién me mandó.
Y lo logramos, porque no se lo preguntó durante la travesía, ni mucho menos, ni cerca de preguntárselo a nadie, ni ha ocurrido en los 35 años posteriores. Seguimos enamorados como el primer día. 4 o 5 días antes de llegar tuve un planteo. No voy a decir un motín porque no lo fue. Vinieron a verme que no querían llegar. ¿Cómo que no quieren llegar? Lo estamos logrando después de 4 años y 52 días de travesía. Hemos superado todo. Faltan 4 días que no pase nada. Llegamos y todo bárbaro. Pero no te das cuenta que se termina. Alfredo, la balsa está entera. Tenemos comida, tenemos agua. Llegamos hasta Yucatán. Pero no, está el mundo esperándonos allí. Dijimos que vamos a Venezuela, vamos a La Guaira y vamos a llegar justo a La Guaira. Como viene todo, vamos a bajar la vela frente a la boca de La Guaira. Un logro técnico, deportivo, naval, importantísimo. El momento que la balsa besara América, se acabó Atlántida. Era el momento que estábamos entrando al puerto y José María Muñoz me pregunta, Capitán Barragán, en este momento de triunfo, una reflexión que tiene para decirnos. Y yo de manera absolutamente natural y espontánea repetí 6 o 7 veces, llorando, convulso, que el hombre sepa que el hombre puede, que el hombre sepa que el hombre puede,